Un saludo cordial. Increparon duramente a Carlos Mesa. Ante la constante retórica de la derecha boliviana, que señala que no existió golpe de Estado, sino en cambio lo que hubo fue un fraude en las elecciones de 2019. Hace unas horas Adolfo Mendoza, representante supraestatal ante la comunidad andina, increpó duramente a Carlos Mesa. Señaló que estas personas están acostumbradas a manejar el discurso de fraude, sin demostrar nada, y ese discurso pretenden llevarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señaló que si Carlos Mesa señala que existió fraude, debe demostrarlo. Asimismo mencionó que se está solicitando una auditoría al informe de la Organización de Estados Americanos sobre el supuesto fraude, para finalmente, destrozar el falso discurso de la ultraderecha boliviana, que sostiene la existencia de fraude en lugar de golpe de Estado. Escuchemos sus declaraciones. Las notas formales. Gracias, habla el supraestatal Adolfo Mendoza. De los países que pertenecen al Parlamento andino y por supuesto también a la Organización de Estados Americanos. Esperamos que esto pueda activar la iniciativa de cada uno de los cuerpos diplomáticos que tienen su representación en la OEA para que ya se formalice la realización de la auditoría al informe de la OEA y el papel del señor Almagro en todo esto. Pero además quisiera informar que el Parlamento andino va a discutir en estos días, en su sesión plenaria, la necesidad de solicitar a los organismos multilaterales de crédito la condonación, la moratoria o, en su caso, el diferimiento de pago de intereses y de capital de los préstamos internacionales para ayudar a nuestras economías a enfrentar la crisis múltiple. Por decisión del conjunto de los países del Parlamento andino se está discutiendo esta figura y sería en verdad una iniciativa que tendría una importancia capital para la reactivación económica en nuestro país y en el mundo andino. ¿Se ha pensado en algún tiempo para eso, diferimiento, si es que se accede a eso? Pues que primero se acepte la discusión de la solicitud y luego ya vendrá el segundo paso, ¿no? De todas maneras, igual esto tiene que estar a tono con la discusión nacional frente a aquellas voces que, por ejemplo, las menciona el señor Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, que lejos de conocer la realidad del país, insiste en que ha habido un monumental fraude y lo va a tener que demostrar, porque hasta ahora no han puesto ninguna prueba respecto del supuesto fraude en un caso. Señor Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, que lejos de conocer la realidad del país, insiste en que ha habido un monumental fraude y lo va a tener que demostrar, porque hasta ahora no han puesto ninguna prueba respecto del supuesto fraude en un caso y no han dado ninguna opinión respecto de la reactivación económica. Y por el contrario, se dedican a hablar de que el MAS tiene que dar señales cuando en el fondo a ellos no les interesa el bien común político. El señor Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana hoy se reúnen justamente y, como usted mencionaba, ellos insisten en que el fraude habría generado todos esos conflictos sociales en el país. Eso lo van a decir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señor. Que lo digan y que lo demuestren. Estos señores están acostumbrados a mentir y vamos a demostrar nosotros con la auditoría al informe de la OEA el desmontaje de este discurso del supuesto fraude que en el fondo llevó al golpe de Estado. Carlos Mesa fue socio del golpe de Estado. Carlos Mesa es corresponsable de las masacres de Sacaba y de Sencata porque él fue socio de ese gobierno de facto. Obviamente están haciendo todo lo posible para que eso se oculte ante la propia ciudadanía, que dejen de ser sinvergüenzas. Estos señores están acostumbrados a mentir y vamos a demostrar nosotros con la auditoría al informe de la OEA el desmontaje de este discurso del supuesto fraude que en el fondo llevó al golpe de Estado. Carlos Mesa fue socio del golpe de Estado. Carlos Mesa es corresponsable de las masacres de Sacaba y de Sencata. Carlos Mesa fue socio del golpe de Estado. Carlos Mesa es
corresponsable de las masacres de Sacaba y de Sencata, porque él fue socio de ese gobierno de facto. Obviamente están haciendo todo lo posible para que eso se oculte ante la propia ciudadanía, que dejen de ser sinvergüenzas. Gracias a Adolfo Arispe, quien es diputado supraestatal. Con esto retornamos a Cabina Central. Carlos Meza pretende lavarse las manos y eludir su responsabilidad por los hechos de noviembre de 2019, siendo que fue uno de los que convocó a las movilizaciones que provocaron el derrocamiento de un gobierno democrático. El derrocamiento fue solo un paso que desencadenó las masacres. El fin último de la negación del golpe de Estado no es otro que el de evadir la responsabilidad penal. Deslindarse de toda culpa por los hechos de Noviembre Negro. Saquen sus propias conclusiones. Eso es todo, amigos. Suscríbanse y compartan los videos.